Hola, buenos días. Vamos a entrar en la recta final de la reunión con la última charla de hoy. Charla que va versada en poner en conocimiento de todos una actividad que realiza SENEM en los últimos 2 años y que está a cargo del Grupo Joven, que es la webinar de casos clínicos. Lo presentará la doctora Claudia Barbé, que es del Hospital del Vallebrón, pero que es también de la Junta Directiva y responsable del Grupo Joven y la persona que está encargada de poco gestionar esta webinar de casos clínicos. Nos explicará qué es, en qué consiste, cómo la podemos utilizar. Adelante, Claudia. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización el darme la oportunidad para presentaros estas sesiones de casos, que creo que es una iniciativa muy interesante y que nos puede aportar mucho a todos, y también a los que estáis presentes aquí hasta el final del congreso. Vale, pues bueno, mucha gente se preguntará qué son estas sesiones, porque no habrá escuchado hablar de ellas. Entonces os los voy a explicar un poquito y os voy a presentar 2 casos que me han parecido muy interesantes y que han generado bastantes dudas entre lo que los ponieron y los que estábamos como oyentes. Entonces, bueno, primero explicaros qué es esto. Son unos webinars en los que son online, son vía Zoom, se intentan hacer de manera trimestral y en los que intentamos resolver dudas sobre casos clínicos o registros manométricos que tenemos todos. Intentamos compartir opiniones entre la gente más joven que está empezando en esto de la motilidad y la neurogastroenterología, y siempre contamos con la participación de 1 o 2 expertos que nos van a dar su opinión y su experiencia y nos van a ayudar a resolver todos estos casos. Esto se inició en 2023, fue una iniciativa desde la Junta Directiva. En total se han hecho 3 sesiones, una en 2023 y 2 en 2024. Esperemos que a partir de ahora se vuelvan un poquito más frecuentes y que sí que nos podamos ajustar a que sean trimestrales. Y esta última ha sido ahora en octubre de 2024, muy reciente. ¿Y cómo nos enteramos de que hay estas sesiones, ¿no? Porque yo creo que seguro que hay alguien de aquí que no se ha dado cuenta de que hay este tipo de sesiones. Pues podemos averiguarlo a través de la página web. Aquí, aparte de todo lo que hay anunciado, también tenemos la publicación de cuándo son estas discusiones de casos, con la fecha, con los expertos que van a participar. Y luego también a través de redes sociales. Si seguís a SENEM, tanto en X, Instagram o Facebook, se van publicando cuándo son estas sesiones de casos. Además, también los que son socios de ASENEM reciben un correo donde está esta misma convocatoria, un resumen aquí con el tema que se va a tratar, con los expertos que van a participar. Por ejemplo, en esta última sesión colaboraron la doctora Serrano y el doctor Casabona. Y luego también donde hay que enviar esos casos, porque se envían con un poco de antelación, como os explicaré ahora, se envían a mi correo y yo se lo envío a esos expertos con un poco de antelación para que se los puedan revisar y así cuando hacemos la sesión van un poco más dirigidos y nos pueden ayudar mejor. En el mail, como veréis aquí, se expone sobre qué tema va a tratar, la fecha, la hora, luego también está el enlace de Zoom para que todos se puedan conectar. Y luego también está aquí mi correo para que me puedan enviar los casos. Ponemos una fecha límite para que nos dé tiempo a que le podamos enviar a estos expertos y que se lo puedan revisar un poquito. Aquí bueno, os muestro unas capturas de pantalla del primer webinar que tuvimos, en el que colaboraron el doctor Santander y el doctor Ruiz de León, en las que nos resolvieron muchísimas dudas sobre registros manométricos. Y luego esta última, en la que han participado la doctora Serrano y el doctor Casabona, en la que se trató tanto patología esofágica como anorrectal y en las que se resolvieron también muchísimas dudas. Ahora sí, voy a pasar a presentar 2 casos que nos parecieron muy interesantes, que suscitaron varias dudas y bueno, si luego alguien en la sala tiene alguna opinión o nos puede ayudar un poquito más, pues bienvenidas sean las opiniones. El primer caso es de la doctora Belén Piqueras, que no sé si está en la sala, del Hospital de Fuenlabrada, y nos presentó un caso de esófago. Este caso se trata de un paciente de 61 años, como antecedentes una cirrosis hepática enólica sin datos de hipertensión portal, hipertenso, dislipémico y, como dato importante, unas hernias discales que no estaban intervenidas y que le generaban un dolor lumbar muy importante y para lo que tomaba tratamientos con opiáceos. El paciente consultaba por una clínica de disfagia de 7 años de evolución, con dolor retroesternal, algunos episodios de impactación que se resolvían espontáneamente y no había perdido peso y había sido valorado por el otorrino y todo estaba bien.
Contaba con diferentes pruebas complementarias, entre ellas un tránsito en 2017 que era normal, unas endoscopias en 2020 y 2024 sin mucha cosa, un poquito de gastritis, se tomaron biopsias en 2 ocasiones de esófago y fueran normales, y luego una manometría en 2024, que es la que nos enseñó la doctora Piqueras. No voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, pero básicamente al final lo que se concluyó es que estábamos ante una peristalsis normal y había una ausencia de relajación del esfínter tanto en supino como en erguido y se orientó como una obstrucción de salida de la unión esofagogástrica. Y aquí eran un poquito las dudas que tenía la doctora que presentaba el caso y que se exponieron en la sesión, si realmente esto era un trastorno motor primario, qué opciones se podrían plantear en este paciente y si la medicación habitual del paciente pudiese tener que ver, porque la doctora que lo presentó no había tenido ningún caso de un trastorno motor esofágico en contexto de opiáceos y se planteaba esta duda. Y un poquito con la opinión de los expertos y las opiniones que fue diciendo los participantes, lo que se consensó es que para este paciente lo mejor sería retirar la medicación con opiáceos antes de plantear un tratamiento más invasivo, porque ya sabemos con evidencia que puede ser una causa de estas alteraciones manométricas y de los síntomas del paciente, ver qué evolución tenía ese paciente después de su retirada y luego alguien también preguntó si podrían ser útiles los PAMORA, que son los conocidos antagonistas de los receptores opioides mu periféricos, como la metilnatrexona o el naloxegol, que como todo bien sabéis están indicados para el estreñimiento inducido por opiáceos. Entonces, bueno, se quedó un poco esta duda en el aire cuando terminamos la sesión. Para resumir un poco, yo he estado revisando alguna cosita y sí que hay, por ejemplo, este paper del efecto de la metilnatrexona y la naloxona en los trastornos, en la función motora esofágica. Para resumir un poco, es un trabajo que está hecho en 15 sujetos sanos. A esos sujetos se les hizo 3 manometrías bajo estos 3 tratamientos. Entre una manometría y otra había una semana y se les hacía una manometría de alta resolución y se las administraba en la primera manometría metilnaltrexona subcutánea, en la siguiente naloxona y en la siguiente placebo. Eso se comparó. Bueno, luego el registro duró un poquito más, se administró una comida de prueba estandarizada y finalmente lo que se vio, para resumir, es que no había cambios significativos ni en las presiones basales del esfínter antes y después de la comida, ni tampoco en el IRP, en el índice de contractilidad distal, ni en las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Y bueno, se quedó esta duda un poquito en el aire y nos sirve también un poco para estudiar sobre el tema. Y bueno, vamos con el siguiente caso, que lo presentó el doctor Juan Naves del Hospital del Mar. Este es un caso más de ano recto, un paciente varón de 51 años, natural de Bolivia, sin hábitos tóxicos ni antecedentes de interés, que consultó por un cambio en el ritmo deposicional con tendencia al estreñimiento de más o menos 2 años de evolución y el paciente ingresó entre abril del 2023 y 2024 4 veces. Consultó urgencias por este motivo, ingresó en alguna de las ocasiones y hacía una especie de cuadros pseudoclusivos u oclusivos por fecalomas. En el primer ingreso, en abril del 2023, el paciente presentaba ausencia de deposiciones, mucha distensión abdominal, que era muy evidente a la exploración física, y al tacto rectal se evidenció un fecaloma y analíticamente no había ninguna alteración. Estas son las imágenes que se presentaron de la primera vez que el paciente llegó a urgencias, en la que ya se evidencia una gran dilatación colónica. Y luego también se le hizo un TAC abdominal en el que vemos cómo hay un gran fecaloma y una gran dilatación, sobre todo de sigma. Se intentó hacer una colonoscopia que no se pudo completar porque estaba muy sucio y no se podía progresar el endoscopio en condiciones de seguridad. Y el paciente evolucionó bien con enemas, con laxantes osmóticos orales y se planteaba la posibilidad de si este paciente no tendría una gangliosis por Chagas. Pero parece ser que el paciente refería que estos estudios ya se los había hecho estudios serológicos previos y que habían dado negativo. Bueno, el paciente volvió a ingresar en octubre del 2023 para una colonoscopia ambulatoria y justo antes de hacerse la colonoscopia refería que no había hecho casi deposiciones con la preparación, que había empeorado el estreñimiento y que presentaba una marcada distensión abdominal.
Se hizo la colonoscopia igualmente, que no pudo ser valorable, y se volvió a hacer otro TAC abdominal en la que había mucha retención fecal y dilatación colónica como en las previas. El paciente volvió a presentar una buena evolución con enemas y laxantes osmóticos y se dio de alta con polietilenglicol y bisacodilo. Ambulatoriamente, al final se pudo hacer una colonoscopia un poco más en condiciones, pero tampoco pudo ser completa porque el paciente tenía un dolicosigma y no se pudo avanzar más allá del ángulo hepático, y se completó también el estudio con una manometría no rectal de alta resolución que vemos aquí, y si la ampliamos un poquito y la vemos en más detalle, vemos que el paciente con 70 mililitros en el balón rectal presentaba una ausencia de ría. En la maniobra defecatoria, el paciente presentaba una relajación incompleta, el test de expulsión del balón fue normal y parece ser que posteriormente se hizo un biofeedback y el paciente conseguía realizar una adecuada maniobra defecatoria. Con estos resultados, el doctor seguía pensando que podía ser un Chagas lo que había por debajo, y se hizo una nueva serología que finalmente fue positiva y se inició tratamiento. Se amplió el estudio, además, con un tránsito esófago-gástrico y un ecocardiograma. El ecocardiograma fue normal y se ajustaron los laxantes a nivel ambulatorio con el polietilenglicol y el bisacodilo, y se iba comentando ya con cirugía para valorar biopsias transmurales para confirmar esta agangliosis. En el tránsito esofágico, que se solicitó para descartar afectación de otros segmentos, vemos cómo hay una dilatación global esofágica con el lentecimiento de la progresión a nivel distal, sin otras alteraciones, y a raíz de estos hallazgos, evidentemente, se realizó una gastroscopia y una manometría esofágica. En la gastroscopia lo que vemos es un esófago globalmente dilatado, sin aparente peristalsis, y un cardias que costó de pasar un poquito. Y en la manometría esofágica lo que evidenciábamos era una calasia tipo 2. Veíamos que tanto en decúbito como en sedestación había una dificultad en la relajación del esfínter esofágico inferior, una peristalsis ausente con panpresurización esofágica. Esto es un poco en más detalle la manometría que nos enseñó el doctor que presentó el caso. Y el paciente volvió a ingresar en abril por lo mismo: 5 días de dolor abdominal, estreñimiento, malestar y sin respuesta a los laxantes que se le habían pautado ambulatoriamente. Otra vez tenemos la imagen del TAC. En este TAC de aquí parecía que había más dilatación sigmoidea con una dudosa imagen de volvulo, y se decidió hacer una colonoscopia descompresiva en la que se evidenciaba un dolicocolon y se decidió descomprimir y colocar una sonda Fouché. El paciente presentó una buena evolución, realizó deposiciones espontáneas y se volvió a dar de alta ajustando un poco el tratamiento laxante. ¿Qué preguntas y dudas salieron sobre este caso? Que fueron bastantes y que por eso lo he seleccionado para ver si alguien más también tiene alguna opinión y nos puede ayudar un poquito. ¿Este paciente sería candidato a la resección del segmento de colon dilatado? ¿Realizaríamos una biopsia transmural de recto para confirmar agangliosis? ¿Qué tratamiento médico consideraríamos como más adecuado? Otras preguntas que surgieron: ¿trataríamos la calasia a pesar de la ausencia de disfagia? Porque el paciente en ningún momento había referido disfagia. ¿Realizaríamos estudio manométrico de otros tramos del tracto digestivo? Pues bien, un poco las conclusiones que pudimos sacar entre todos, entre los que estábamos presentes y con los expertos que nos ayudaron mucho, fue que en caso de empeoramiento de sintomatología se plantearía cirugía del segmento de colon dilatado o colectomía. Esto estaba un poco en duda porque muchas veces esta patología afecta a más tramos, ¿no? Y solo quitando el sigma pues podríamos encontrarnos con el mismo problema a la larga. De momento, como el paciente estaba estable, lo que se ha decidido es tratamiento conservador y a ver cómo va en los próximos meses. Luego, en cuanto a las biopsias rectales, todos sabemos que es un método útil para el diagnóstico de neuropatías entéricas, pero un porcentaje de ellas no permiten una adecuada interpretación. Y además también, hablando con los patólogos, en este caso en concreto, en el caso del Chagas, puede haber una afectación parcheada y que tampoco sea valorable. Y teníamos bastante información de que estábamos en una patología de Chagas por todos los hallazgos que habíamos tenido. Y en cuanto a la calasia, se consensó no tratarla si no había sintomatología. Pero como todos sabemos,
hay un riesgo aumentado de cáncer de esófago en estos pacientes y lo que sí que se recomendó era hacer gastroscopias de control para que no se nos escapase nada en el camino. Y en caso de plantearse la cirugía, evidentemente, como todos sabemos y también se ha visto a lo largo de estos días, es muy importante completar el estudio de otros tramos del tracto digestivo con vaciamiento gástrico y manometría gastrointestinal para también ver que no se nos esté escapando nada en otros tramos del tracto digestivo. Y para finalizar, y antes de que se den más opiniones, quería agradecer a todos los expertos que nos han ayudado a seguir con estas sesiones y que nos han dado mucha información y nos han ayudado mucho a resolver todos los casos que hemos expuesto. Y quería dar también las gracias a la Junta Directiva que ha permitido que esto se pudiera llevar a cabo. Y es aquí en esta comida donde surgió la idea de hacer estas sesiones para la gente más joven que está empezando. Y muchas gracias. Gracias. Gracias, Claudia. Quería saber, ¿alguien tiene alguna cosa, alguna sugerencia, alguna cosa que aportar en estos dos casos? ¿O la doctora Ciriza? Muchísimas gracias por la iniciativa de presentarlo. Yo debería preguntarle al paciente en este segundo caso, ¿cómo tenía la sensibilidad rectal? Porque a veces el RIA, si tiene una ampolla rectal muy grande, o que probablemente en este caso pueda ser factible, el RIA, exactamente, se podría haber desencadenado a lo mejor con volúmenes más grandes, ¿no? Entonces esa es mi primera pregunta de cara un poco también, porque a veces parece que sí que hace deposición con los laxantes, ¿no? Si no tuviese RIA nunca, sí, probablemente no hiciese deposición. Eso se comentó de hecho, y ahora es que no me acuerdo si está aquí el doctor Naves, no me acuerdo de la sensibilidad cómo estaba, si digo la verdad. Pero sí que se comentó eso, que probablemente como no se intentó con volúmenes mayores a 70, probablemente a lo mejor lo hubiéramos hecho con más volumen y quizás sí que hubiéramos visto el reflejo anal inhibitorio. Es algo que se comentó, pero si te soy sincera, no me acuerdo cómo estaba la sensibilidad. ¿Está el doctor Naves ahí abajo? ¿Qué tal? Gracias. En principio el RIA lo intentamos con ese volumen, con 70 fue el máximo, pero cuando hicimos la sensibilidad estaba disminuida, pero en ningún momento, que a veces lo ves al RIA con la sensibilidad también, en algún momento tampoco se desencadenaba el reflejo. O sea que la sospecha era alta. Pero es verdad que si hay un mega recto y el volumen es bajo, no llegas a estimular lo suficiente y por lo tanto no lo ves. Y de ahí también que nos habíamos planteado con los cirujanos de hacer una biopsia, pero al hablar con los patólogos nos decían esto que tampoco... A ver, todo cuadraba con Chagas, más teniendo en cuenta que había afectación de otros tramos, pero incluso haciendo la biopsia a veces no es concluyente. Entonces, exponerlo a un método diagnóstico más invasivo, si no iba a terminar siendo del todo concluyente, no tenía mucho sentido. Yo quería preguntar, ya que el doctor Naves está aquí, si había planteado utilizar alguna vez alguna dosis de neostigmina endovenosa para ver esta capacidad contráctil, si queda algo, porque realmente la imagen es llamativa y si encima el colon no tiene ninguna capacidad de respuesta, es fácil que en algún momento posiblemente se tenga que plantear cirugía, no en el momento que estaba respondiendo, pero... En este caso concreto no se tuvo que probar neostigmina. No recuerdo bien si en algún momento se llegó a poner piridostigmina, que a veces lo utilizamos en el hospital, pero neostigmina como tal, con dosis endovenosas y para ver si... No fue necesario, porque llamativamente venía como muy sintomático con estos fecalomas, pero con enemas y laxantes se resolvía el cuadro. Entonces, no. Era más bien para ver... Claro, la reserva contráctil o si no se llegó a probar, pero bueno, sería una buena idea o opción. Doctor Ruiz de León. A mí me ha recordado una frase de un libro de cirugía antiguo, de pediatría, en donde decía el cirujano: durante 50 años hemos estado operando la zona que no correspondía. Operaban sobre la zona dilatada y no sobre la causa de la dilatación. Yo no creo que se deba de plantear una resección de sigma teniendo unas relajaciones incompletas abajo, que no hemos descartado cuál es la etiología. Es probable que puedan tener un reflejo que no hemos sido capaces de detectar, pero creo que es imprescindible realizar una biopsia de cómo está ese plexo antes de plantearse hacer una cirugía mayor. Y en cuanto a la acalasia,
Los enfermos que tienen una acalasia de muy larga evolución, como parece este paciente, están bien porque se han acoplado a lo que tienen. Pero muchas veces tienen unas esofagitis de retención que terminan en lo más grave. Estamos viendo que hay una cosa que no funciona. Yo creo que deberíamos de plantearnos intentarle mejorar la situación. Bueno, gracias. Perdón, ¿lo tratarías de la acalasia aunque esté asintomático? Era una duda que teníamos. La acalasia es una enfermedad. Estamos todos de acuerdo. ¿Tiene retención esofágica? Sí. ¿El esófago se está dilatando? Sí. ¿El enfermo lo lleva bien? Sí. Pero yo no estoy operando los síntomas, estoy operando la enfermedad, tratando la enfermedad. Entonces, yo creo que no tiene ningún sentido mirar para otro lado porque el enfermo no tiene síntomas. Porque lo que va a ocurrir progresivamente es que estos enfermos van a ir dilatándose cada vez más el esófago, adquiriendo una forma de esófago sigmoide, en donde luego el tratamiento es muchísimo peor porque no vacían, hagas lo que hagas. Y el riesgo, además de desarrollar un cáncer, es en los pacientes que tienen este tipo de cosas y no se hace nada, que no son adenocarcinomas, son carcinomas epidermoides, muchas veces secundarios a una irritación continuada por esofagitis, por retención. Por tanto, si yo veo esto, se lo planteo al enfermo. ¿Usted cree? Y muchas veces cuando insistes, te dice, bueno, sí. Y le dices, ¿pero cómo come usted? Y dice, no, yo tengo una jarra de agua al lado. Y estoy todo el santo día, un traguito, y como, pero como yo así toda la vida, ya se ha acostumbrado toda mi familia, o otros que te dicen, no, si yo me levanto, me doy una vueltecita alrededor de la mesa y ya puedo seguir comiendo todo el rato. Bueno, en este caso concreto se interrogó específicamente esto, el paciente no se había adaptado, pero te agradezco el comentario porque sí que era una duda. El hecho de decir, estamos viendo que es evidente que hay un trastorno, que está dilatado el esófago, quizás dejarlo así a la evolución natural puede ser peor. Y bueno, lo volveremos a plantear al paciente, así que gracias. Gracias. Doctor Serra. Yo solamente quiero darte las gracias, Juan, por el caso. O sea, pienso que es un caso muy complejo, muy difícil, en el cual nadie tiene una respuesta a esta pregunta y justamente para esto sirve esta sociedad, entre otras cosas, para que podamos compartir estas dudas que tenemos, estos casos que tenemos, escuchar las diferentes opciones y de esta manera pues intentar ayudar al médico que lleva a estos pacientes. Yo estoy de acuerdo con el doctor Ruiz de León de que yo operaría la acalasia, no veo ningún sentido, no creo que sea una acalasia, yo creo que es un Chagas, es mi opinión. El doctor Ruiz de León seguramente cree que es una acalasia y un Hirschsprung, pero yo creo que no, yo creo que es un Chagas todo, ¿ves? Aquí podemos discrepar, pero da igual, sea lo que sea, yo creo que la acalasia hay que tratarla antes de que este esófago sea grande y no haría una resección parcial del colon en ningún caso. Pienso que si se tuviese que hacer una resección en un momento dado, pues debería de ser completa. Sí que miraría de procurar a ver si podría hacer aparecer este RIA. O sea, nosotros a veces lo que hacemos es que montamos una bolsa de varostato en la sonda de manometría, en la punta, e intentamos de esta manera ponerlo de manifiesto. Si no se pusiese de manifiesto, pues una biopsia transmural no hace falta hacerla por cirugía. Sí, se puede. ¿Algún comentario Gracias. más? ¿Algún comentario del primer caso? La doctora Barba. Por si acaso es de utilidad, nosotros recientemente acabamos de evaluar a un grupo de pacientes que tomaban tratamiento con opiáceos con respecto al primer caso. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Y solo mencionar que de los pacientes incluidos, un 50% de los pacientes al retirar el opiáceo normalizó la motilidad. Y señalar que cuando es una acalasia, por ejemplo, una acalasia tipo 3, sigue siendo acalasia tipo 3, los pacientes que más responden a la retirada son las obstrucciones del tracto de salida, que probablemente sí es una alteración secundaria al uso de opiáceos, y que seguramente hay un grupo de pacientes que tienen un trastorno de la motilidad, un espasmo, los espasmos también responden a la retirada, y hay otro grupo que precipita alteraciones en la motilidad por el opiáceo, pero que obviamente antes de etiquetar a un paciente o hacerle un tratamiento más invasivo es mejor retirar y reevaluar esa motilidad. Muchas gracias. Yo también quería comentar el uso del Pamor en el esófago.
He visto el trabajo que tú comentas, que es en sujetos sanos, pero es un escenario un poco diferente. Hay muy pocos datos, prácticamente ninguno, de la utilidad de los Pamora en el esófago. Y valdría la pena el que tenga pacientes que realmente piense que tienen alteraciones de la motilidad del esófago secundario amórficos. Primero, obviamente, intentar retirarlos, pero no siempre es factible. Y segundo, intentar utilizar el Pamora por si se puede aportar, por el bien del paciente y por si se puede aportar algún dato que ahora realmente no lo hay. El Pamora es muy útil en el colon, pero en el esófago prácticamente no hay ningún estudio que diga que va bien, con lo cual, visto que somos una comunidad de colaborativa, se puede plantear alteraciones esofágicas en el contexto de mórficos, pues se suelen ver frecuentemente. ¿Alguna otra? Yo he probado los Pamoras en 2 obstrucciones al flujo propiáceos, que no me está bien. Yo tenía 2 pacientes con disfagia a los que les realizamos una manometría de alta resolución y tenían una obstrucción por el flujo propioides. Tomaban opioides a altas dosis que no podían disminuir porque eran pacientes con un dolor crónico. Y es muy complicado en estos pacientes que reduzcan las dosis. Y a los dos, son 2 mujeres, les puse nalosegol. Una de ellas no ha respondido, no les he repetido la manometría, pero la otra está francamente bien y está sin disfagia. No, es que yo creo que es un fármaco que cuando no hay opción a retirarlo podría ser una buena opción para el paciente, vale la pena probarlo, pero los datos no hay. En Aldemedina no se puede poner o no está indicado porque tienen que ser pacientes oncológicos, pero creo que nalosegol se puede poner. Yo solo puse 12,5 y la paciente mejoró, pero creo que el problema fundamental es el coste del fármaco, que muchos de los pacientes pues no pueden costeárselo porque es muy elevado si no tienen una patología oncológica. Entonces, bueno, es mi pequeña experiencia. Gracias. ¿Doctor Serra? No. Vale, bueno, si no hay más preguntas, estamos justo en tiempo y vamos a dar por finalizada esta última sesión. Muchas gracias, doctora Barber, por esta iniciativa y a SENEM.